Cordial saludo para todos, mi nombre es Ángela Duarte y a continuación les presentaré la actividad número 1 del curso Multimedia para la producción de material de aprendizaje. En este video les doy a conocer algunos conceptos de multimedia, los componentes y elementos alrededor de ella, adicionalmente los principios de aprendizaje multimedia expuestos por Meyer, la relación de las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia y el estado del arte de la investigación sobre diseño multimedia. De acuerdo a Sánchez 2014, multimedia se denomina a cualquier sistema hardware o aplicación el cual está destinado a la integración de información procedente de diferentes fuentes como pueden ser audio, video, texto e hipertexto. Por su parte, Meyer 2005 considera la multimedia como la presentación de material verbal y pictórico. Como verbal se refiere a texto impreso o texto hablado y el material pictórico abarca imágenes estáticas como mapas e imágenes dinámicas como animaciones o video. Ahora bien, entre los elementos multimedia podemos encontrarnos, de acuerdo a Johansen y Wan 1990, con los nodos, que son los fragmentos de texto, gráficos, video u otra información, las conexiones, que son interconexiones entre nodos, la red de ideas que proporciona la estructura organizativa al sistema, los itinerarios, los cuales pueden ser determinados por el autor, el usuario, el alumno o basándose en una responsabilidad compartida. De igual manera, otro elemento de la multimedia son las vías mediante las cuales tanto los autores como los usuarios interaccionan con los sistemas. La interfaz de usuario se refiere a la forma en que se establece la interacción entre los seres humanos y las máquinas. Un ejemplo de ello es un control remoto. El control de navegación, por su parte, constituye las herramientas o funcionalidades puestas al servicio de los distintos sujetos del proceso. El objetivo es que con estas herramientas los usuarios puedan tener una mejor experiencia. Por ejemplo, que una imagen pueda aumentarse o disminuirse el tamaño de la misma. De acuerdo a Salinas 1996, se asimila mejor cualquier tema fijándonos en un gráfico o esquema, oyendo un sonido, viendo una película o eligiendo una trayectoria. Teniendo como base esta premisa, se presentan los principios de aprendizaje multimedia propuestos por Meyer, puesto que al tenerlos presentes en el diseño de materiales multimedia permitirá que la carga cognitiva sea menor. Pero, ¿qué es la carga cognitiva? En palabras de Pernet, citando a O'Donnell 1986, la carga cognitiva tiene que ver con la cantidad de recursos cognitivos que una persona necesita para realizar una tarea determinada, es decir, es aquel esfuerzo que deben aplicar nuestros estudiantes para comprender un tema. En palabras de Andrade 2012, las premisas de la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva de aprendizaje multimedia se basan en que los aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria de trabajo cuando deben enfrentarse con una nueva información. Esa información que entra al cerebro es procesada en tres diferentes estructuras: la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial, la cual recibe sonidos e imágenes y los almacena por un tiempo muy corto, entre 1 y 3 segundos. Su función es convertir los estímulos sonoros y de la vista en información auditiva y visual. La memoria de trabajo, la cual permite retener y manipular la información por periodos cortos de 15 a 30 segundos. Se caracteriza por su limitada capacidad de procesamiento. Por su parte, la memoria de largo plazo es ilimitada. Este tipo de memoria está encargada de almacenar información diversa relacionada con hechos, conceptos, imágenes, recuerdos y procedimiento, entre otros aspectos. Cualquier instrucción o enseñanza es efectiva solo si su diseño ha tenido en cuenta las características de la cognición humana. De no ser así, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales instruccionales sobrecargan estos recursos. Así pues, para que la comprensión de una propuesta por medio de un material multimedia se logre, lo ideal es reducir la carga cognitiva innecesaria. Para saber cómo reducir la carga cognitiva innecesaria, es importante conocer los diferentes tipos de carga que componen el procedimiento mental. La carga intrínseca vincula con la complejidad de la tarea que se realiza y el nivel de experiencia del aprendizaje. La carga extrínseca es aquella que es innecesaria, satura y afecta la memoria de trabajo de quien recibe la información. La carga relevante es la que contribuye a la retención de la propuesta en la memoria. Por consiguiente, es aquí en donde entran a participar los principios de aprendizaje multimedia expuestos por Meyer, como una visión general de las medidas posibles de aplicar al diseño de material multimedia para apoyar al estudiante en los procesos cognitivos durante el aprendizaje. Por ejemplo, si en los materiales multimedia se utilizan imágenes y palabras
En lugar de solo texto, la carga cognitiva disminuye y por tanto se facilita la comprensión. Las personas aprenden mejor cuando se usan gráficas y narración en lugar de solo texto, y es importante evitar usar los tres elementos a la vez, puesto que lo ideal es no redundar con la misma información, ya que hace que el espectador procese la información dos veces y esto consume los recursos de su memoria de manera innecesaria. Se facilita la comprensión cuando las múltiples fuentes de información se presentan en dos modalidades dependientes entre sí, por ejemplo, cuando el texto se presenta en forma de narración. Se comprende mejor cuando las palabras e imágenes son presentadas al mismo tiempo y continuamente en lugar de presentarlas sucesivamente, cada una de ellas en una página de contenido diferente. Las personas aprenden mejor cuando la información importante es subrayada o presentada en encabezados para indicar dónde poner atención. Las personas aprenden mejor con palabras e imágenes claves. Aquí lo importante es evitar los elementos externos que no son indispensables. Se comprende mejor cuando los contenidos son mostrados en secciones cortas en lugar de unidades continuas. Las personas aprenden mejor cuando en una lección multimedia, antes de mostrar los contenidos, se introducen los conceptos. Las personas aprenden mejor cuando las palabras del contenido son presentadas en un lenguaje amable y humano en lugar de formal y hecho por una máquina. En consecuencia de lo anterior, no solo es importante tener en cuenta los principios de Meyer en las elaboraciones de materiales multimedia, sino que de igual forma son importantes las pautas de accesibilidad al contenido en la web. Estas pautas de accesibilidad al contenido en la web fueron diseñadas por el grupo internacional e independiente World Wide Web y son protocolos que cubren un amplio rango de recomendaciones para crear contenido web más accesible, tanto para personas con discapacidad como para cualquier tipo de usuario. A nivel de Colombia está la norma técnica 5854 ICONTEC basada en los lineamientos de este mismo grupo. Estos lineamientos son de obligatorio cumplimiento para los sitios web de las entidades de gobierno o particulares que prestan funciones públicas. El grupo W3C propone alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual, así se benefician a personas ciegas o sordas. Por su parte, la norma ICONTEC con el principio perceptible busca alternativas como evitar texto y reemplazarlo por imágenes, usar subtítulos para personas con discapacidad auditiva y lenguaje de señas para el contenido de audio especialmente para sordomudos. En cuanto al diseño con independencia del dispositivo, el grupo W3C propone una pauta en donde el usuario pueda interactuar con la aplicación de usuario o el documento con un dispositivo de entrada o salida como el ratón, teclado, voz u otro. Por parte del principio operable de la norma ICONTEC, establece que un sitio web debe facilitar la operación de personas con discapacidad. Por ejemplo, que todas las funcionalidades no solo se puedan hacer con un mouse, sino con el teclado también. El grupo W3C propone asegurarse de que los documentos sean claros y sencillos, que la utilización del lenguaje sea claro y simple, ya que facilita la comunicación de la información. La norma técnica colombiana 5854 menciona que con el principio comprensible se debe facilitar que las personas entiendan claramente el contenido de un sitio web, entregándose definiciones de palabras y frases poco usadas. Y en cuanto al contenido robusto, el grupo W3C menciona que los mecanismos claros de navegación facilitan a todos los usuarios la búsqueda de aquella información que necesitan. Por su parte, la ICONTEC asegura que las páginas web también deben garantizar un contenido robusto que sea compatible con diferentes navegadores. Finalmente, en cuanto al estado del arte del diseño multimedia, es posible concluir que los científicos de la teoría de la carga cognitiva y la teoría de la carga de aprendizaje multimedia han desarrollado un marco teórico para comprender que la información se manipula a lo largo de las tres memorias, por lo que la variable más importante a controlar es que la instrucción no debe sobrecargar la memoria de trabajo del aprendiz. De acuerdo con Ainsworth 2008, surgen interrogantes relacionados con bajo qué condiciones funciona aprender con un ambiente multimedia, para qué tipo de personas, en qué tipo de tareas y cuáles son los objetivos del aprendizaje. Finalmente, las teorías sobre la cognición en ambientes multimedia como la TCC y la TCAM seguirán siendo centrales para futuras investigaciones y aplicaciones de los llamados e-learning, b-learning, etc. Gracias por su atención.